Todo continúa donde vemos al hijo y padre de la familia Dashi. El padre se sentía intrigado tras saber que el protagonista King Wushuang era de la clase humilde. Decía que era interesante, pues esperó durante mucho tiempo y esperó cuidadosamente para llevar a cabo un poderoso contraataque. De esa manera, aquellas potencias que habían planeado robar a la familia Qin encontrarían las cosas bien difíciles. Aquel hijo de la familia Dashi preguntó el porqué. Pues comentó que el hecho de que King Wushuang haya eliminado a Shang Xiang por solamente una pelea entre estudiantes de artes marciales, aquel asunto no cambiaría mucho la situación general. Pero su padre, riéndose, le comentó que si este no se hubiese presentado como amigo y testigo, entonces ellos, por supuesto, no habrían encontrado las cosas difíciles. Sin embargo, la situación cambió tan pronto como se presentó. En ese momento, la familia Shu y otros probablemente sospechan que la familia Qin podría tener vínculos estrechos con la familia Dashi. El hijo de la familia Dashi le preguntó a su patriarca que si debían enfatizar su inocencia y distanciarse de la familia Qin. El patriarca Dashi comentó que no había necesidad de que sean tan complacientes con esos aristócratas como la familia Shang y la familia Shu. A el King Wushuang le parecía valiente y resolutivo, por lo que debería tener una buena relación con la familia Qin. El hijo, Dashi, preguntó a su padre que si había noticias sobre su hermano mayor. El patriarca le comentó que su hermano mayor por ahora no puede aceptar ese asunto, pero no debía preocuparse por él, pues su gran hermano mayor era maduro y volvería en sí mismo. El pequeño Dashi se encontraba pensando nostálgicamente en su hermano mayor. Por otra parte vemos a las afueras de la academia a King Wushuang con a quienes le llamaremos David y Goliat. David preguntaba a King Wushuang que si podrían volver a casa a salvo, o que si acaso no les emboscarán a mitad de camino. King Wushuang le comentó a David que no debía preocuparse. Goliat preguntó a King Wushuang que cómo podía estar tan seguro. De manera muy relajada, King Wushuang comentó que solamente diría 4 palabras. Aquellas palabras eran: la venerable familia Dashi, pues la noticia de que King Wushuang derrotó a los hijos de la familia prominente Shang y abandonó la escuela se difundió temprano en el pueblo de Donglin. Vemos como el patriarca Qin y la hermana del protagonista se encontraban esperando al protagonista. El patriarca comentaba que en esa oportunidad su hijo vengó con éxito a Shang Xiang y ganó gloria para la familia Qin. Pero de pronto vemos que 2 personas malentendieron la situación y comentaron que parece que la señorita Qin sabía que estaban allí, así que salió a saludarles. Aquellos eran el señor Niu, del comerciante de hierbas medicinales, quien comentaba a su hijo Xiao Feng que fuese a hablar con la señorita. El patriarca Qin se interpuso y le preguntó que qué les pasaba a ellos dos. El señor Niu comentó al patriarca Qin que no debía colocarse nervioso, pues padre e hijo estaban allí para proponer matrimonio a la pequeña Qin. Y segundo, también quería discutir la cooperación entre ellos dos. El patriarca Qin preguntó que de qué cooperación hablaba. Y no solamente él, sino también King Wushuang, quien apareció en la escena sorprendiendo a todos. Todos estaban felices debido a que finalmente King Wushuang regresó de la academia. El señor Niu comentó que el joven maestro Qin estaba de vuelta. Él escuchó que derrotó al hijo de la familia Shang, la familia prominente, por lo cual lo felicitó, mientras pensaba que aquel chico debía tener ayuda externa de alguien más. King Wushuang le comentó al señor Niu que llegaba tarde, pues el maestro Shu de la familia adinerada ha renunciado durante mucho tiempo a sus duras palabras, y no solo queriendo ganar el asiento, sino también destruyendo a su familia Qin. El señor Niu preguntó que si existe tal cosa. Este estaba familiarizado con el señor Shu, mientras el patriarca Qin someta obedientemente el asiento de su familia y esté de acuerdo con la propuesta de matrimonio. Él, el señor Niu, mantendría a salvo a su familia. King Wushuang le comentó al señor Niu que debía regresar por donde llegó. Estos estaban esperando al señor Shu para mostrarles su poder. El señor Niu, furioso, preguntó al patriarca Qin que si ahora su familia Qin estaba dominada por un niño.
El patriarca Qin defendió las palabras del protagonista comentando que sus palabras tenían el mismo peso que la del patriarca y le ordenó al señor Niu marcharse por donde llegó. El hijo mayor del señor Niu comentó a Qin Guxuan que si no le casa con su hermana, después se arrepentiría y después en el futuro ni siquiera debía pensar en que éste aceptaría la propuesta de matrimonio que supuestamente la familia Qin llevaría a sus pies. Qin Guxuan le comentó al pequeño de la familia Niu que él ni siquiera puede pensar en casarse con su hermana, que lo más que puede hacer por él es casarlo con una de sus vacas. De esa manera fue como el patriarca y el protagonista cerraron las puertas de la familia Qin en cara del señor Niu. El señor Niu furioso comentó que esta es una familia que no sabe lo que es bueno ni lo que es malo. Quería ver cómo luego pierden la vida. Después de un rato dentro ya del área de recreo de la familia Qin, el protagonista comentaba a su padre que le preocupaba que le culpase por derrotar a Shang Xiang. Sin embargo, el patriarca le comentó que derrotar a una familia importante en duelo ya era un modelo de ganar con debilidad, preguntando que cómo podría culparlo. Qin Guxuan comentó que la muerte de Shang Xiang fue solamente el comienzo, pues lo peor estaba por venir. El patriarca le comentó que así es, pues aquellas familias adineradas no se iban a soltar fácilmente. Ellos querían el puesto de la familia Qin como una familia humilde. Pero de pronto el patriarca Qin comenzó a toser sangre, preocupando a Qin Guxuan y a su hermana. Qin Guxuan, mirándolo tras tocarlo, se percató de que su padre estaba realmente en mal estado, causado esto por el exceso de entrenamiento. Este pensaba que el talento de su padre no era muy alto y si era demasiado apresurado ahora podría ser atacado por su energía exasperante como él en su vida anterior. El patriarca Qin comentó que no pasaba nada, era solamente un pequeño, bicho que tenía en su cuerpo. Pero la hermana no le creyó y comentó a su padre que tosió sangre y dijo que estaría bien, pero esta quería buscar un médico. Qin Guxuan comentó que no había necesidad de un doctor, él tenía la solución allí. Tanto el patriarca como su hermana quedaron impresionados tras escuchar sus aclaraciones. De inmediato la hermana de Qin Guxuan le preguntó a su padre que cómo se sentía después de recibir el tratamiento con agujas de plata por parte de Qin Guxuan. Aquel patriarca comentó que los meridianos de hecho eran mucho más suaves. Qin Guxuan comentó a su padre que este se estaba cultivando en exceso y su ki irritante no se había eliminado a tiempo, lo que hace que el ki irritante se desordene y devore los meridianos. Este utilizó una aguja de plata para ayudarlo a canalizar el ki caótico y exasperante. El patriarca Qin preguntó a Qin Guxuan que dónde aprendió aquella habilidad. Qin Guxuan le respondió que después de estudiar en la academia de Wutong durante tantos años, este no ha aprendido nada más, pero ha leído muchos clásicos de la medicina y conseguiría algo de piel claramente estudiando. Aquel padre claramente no creía las palabras de Qin Guxuan, mientras Qin Guxuan pensaba que la aguja plateada guiaba la energía que no enfurece. Después de todo podía curar los síntomas pero no la causa raíz. Mientras este continúe practicando la situación se volvería cada vez más seria, pues solamente cultivando la obra maestra de la escuela Shaolin, el libro de cambios del tendón, lavando la médula y cortando el cabello y comenzando desde cero este podría renacer por completo. El patriarca Qin comentó a Qin Guxuan que simplemente esperaba lo mejor por él. Sin embargo, Qin Guxuan le comentó a su padre que este estaba en la Academia Wutong y llevó un libro de la biblioteca, por lo que no entendía él mismo y quería que su padre le echase un vistazo. Resulta ser que el protagonista le dio el libro de los caminos o del cambio en el tendón. Aquel padre, impresionado tras leer aquel conjunto de técnicas, preguntó a Qin Guxuan que si realmente lo obtuvo en la academia. Qin Guxuan comentó que el encargado, Jin Bushi, aquel idiota no solamente no lo entiende, y vio que parecía ser un ejercicio muy poderoso, así que simplemente se lo quitó. Qin Guxuan pensaba que no sabe si su padre querería aquella razón. El patriarca Qin comentó que la Academia Wutong tiene una historia de varios cientos de años y no es de extrañar que haya personas mayores que abandonaron sus libros de artes marciales allí, y que si no fuese por Jin Bushi, la Academia Wutong no se habría convertido en lo que era ahora.
un completo desperdicio. King Wuxuan preguntó a su padre qué era lo que estaba registrado en aquel libro. Claramente él ya lo sabía, pero quería que su padre lo descubriese y lo utilizase para sanar sus heridas. El patriarca comentó que lo que se registra allí era una colección de artes marciales muy profunda, y aquel tipo de artes marciales era exactamente lo que le faltaba a su familia Qin. King Wuxuan comentó que, como se mencionó anteriormente en ese libro, debía romper y ponerse de pie, lavar su médula y cortar su cabello para poder renacer. Le preguntó a su padre que si era demasiado arriesgado. Aquel padre, el patriarca, comentó a King Wuxuan que cualquier persona fuerte que alcance la cima del entrenamiento de artes marciales debe pasar por grandes riesgos. El patriarca comentó que debía realizar aquel ejercicio y que definitivamente King Wuxuan podría utilizarlo en el futuro. Sin embargo, King Wuxuan comentó a su padre que aquello era cuestión del futuro, él no podía usarlo de aquella manera. Pero bueno, el patriarca debía practicarlo primero, pues aquello quizás ayude con su condición. El patriarca comentó que estaba de acuerdo. Él quería explorar primero aquel ejercicio y que cuando King Wuxuan crezca hasta cierto nivel le volvería a enseñar aquel ejercicio. El patriarca Qin comentó al protagonista que dejaría la casa en el futuro, pues debía concentrarse en su cultivo. Con aquel ejercicio, espera poder avanzar a la segunda etapa de la fuerza genuina, ante la evaluación de la clase familiar, y así conservar el asiento de la clase humilde para la familia Qin. King Wuxuan pensó que una vez que su padre comience con aquel libro de cambio en los tendones, no solamente podrá aliviar por completo la causa raíz de su enfermedad, sino que también podría transformar los meridianos y practicaría, cada vez más, haciéndose más fuerte sin detenerse. En 3 años su padre tendrá todas las posibilidades de alcanzar el 4º rango de la fuerza genuina. Por otra parte vemos al patriarca Shang junto con el patriarca Shu. El patriarca Shang decía que quería que King Wuxuan pague con su vida. Y no solamente él, sino toda su familia Qin. Sin embargo, el patriarca Shu, quien quería el puesto de clase humilde de la familia Qin, le comentó al patriarca Shang que entiende sus sentimientos, pero el asunto de la venganza debía posponerse. Asunto en el cual el patriarca Shang simplemente pudo bajar su cabeza comentando al patriarca Shu Shihai que no debía preocuparse, ya que él lo entendía, mientras por dentro, lleno de remordimiento, culpaba incesablemente a la familia Qin. El patriarca Shang pensó que dejaría vivir a la familia Qin durante 3 años más hasta la competencia de clase familiar. Pronto vemos a King Wuxuan, quien se encontraba al borde de un risco. Después de una respiración, King Wuxuan se lanzó por el risco. Todo esto porque ya casi había finalizado con su entrenamiento. King Wuxuan pensaba que habían pasado algunos días desde que llegó a casa y, como era de esperar, era más fácil practicar en la gran montaña Kan. De pronto David y Goliat se acercaron a él, saludándole, y percatándose de que ambos estaban gravemente golpeados, King Wuxuan les comentó que parece que ambos recibieron muchísimas palizas en casa. Pues David y Goliat recibieron palizas por parte del tío Hu, debido a que abandonaron la escuela sin permiso y seguían a King Wuxuan ciegamente durante todo el día. Goliat comentaba a King Wuxuan que escuchó de la hermana mayor Qin Xiu que cada mañana va a escalar la gran montaña Kan, cuya cosa King Wuxuan afirmó comentando que qué había de ellos dos, que cuáles eran sus planes. Goliat comentó que solamente podía practicar algunas técnicas básicas en casa, pues para ellos, gente de clase humilde, es tal lo mismo, que casi no tenían libros de técnicas de artes marciales. Esperaba que no le den una paliza cuando llegue el examen de artes marciales. Y David no podía decir ni siquiera, porque tenía la misma situación. David comentó a King Wuxuan que cómo se cultiva, pues en solo unos meses logró un gran progreso e incluso derrotó a Shang Xiang. Goliat preguntó que si podía enseñarles. King Wuxuan pensó que los dos nacieron en una familia humilde y son débiles, pero aún así se atrevieron a ponerse de pie en aquel tipo de entorno y defenderle. En un mundo así es raro que él logre tener
bueno, con un estatus bajos, hacer tales amigos. King Gushuan les comentó a David y a Goliat que si querían aprender haría un conjunto de métodos de cultivos adaptados a cada uno de ellos, pues si podían seguirlo, no obtendrían una mala nota en el examen de artes marciales después de 3 años. Pero debían recordar, lo más importante de la cultivación es la perseverancia. Estos estaban muy felices, decían comprenderlo, pues definitivamente iban a perseverar. Durante los siguientes 3 meses, King Gushuan los llevó a los dos a practicar habilidades básicas juntos. Hacían flexiones, hacían zigzag, cargando pesas de metal. El entrenamiento era tan severo que David y Goliat no podían hacer mucho más que vomitar. Sin embargo, estos intentaban seguirle el paso a King Gushuan hasta en la meditación. Corrían en círculos alrededor de la gran montaña. Estos pensaban que bueno, finalmente se pondrían al día con King Gushuan. Goliat, ya cansado, tras alcanzar a King Gushuan, comentó que por fin no se quedaron atrás. Goliat, cansado, preguntó a King Gushuan que si finalmente estaban cerca de su nivel ahora. Pero tras mirar una pesa de metal en la pierna de King Gushuan, ambos quedaron aterrados, diciendo a King Gushuan que si acaso ha estado entrenando con bloques de hierro todo ese tiempo. King Gushuan comentó que sí, y que a partir del día siguiente ellos harían exactamente lo mismo, palabras las cuales impresionaron a David y a Goliat. King Gushuan comentó que ahora les iba a enseñar un conjunto de técnicas de artes marciales ofensivas, pero antes comentó que sus personalidades son diferentes y sus artes marciales también lo son. Goliat estaría aprendiendo los 18 platos. Aquella técnica era muy poderosa, viciosa y pertenecía a la vía masculina. David, por otra parte, aprendería la técnica de agarrar la serpiente flexible, que persiguió la falta de convencionalismo y la astucia. Y ya con esto, tras entregarle las técnicas, el protagonista les enseñaría el mantra con el cual cultivarían. Aquel mantra decía: camina como un arado y pon el pie como una raíz en la tierra. Tras recitar este mantra, David y Goliat comenzaron a resonar, liberando el poder que llevaban dentro de sí. David comentaba que al recitar el mantra sentía el poder dentro de él surgir. Goliat también decía que si acaso realmente podía darles un arte marcial tan poderoso. Goliat comentaba que aquel era un arte marcial que era incluso más poderoso que el de su familia. King Gushuan comentaba que debían tomar ese arte marcial y practicarlo. Todo esto porque son sus buenos amigos. Estos estaban muy felices. De esa manera, Goliat y David comenzaron a practicar artes marciales del entrenamiento más básico. Día a día la fuerza de ambos mejoraba lentamente. De pronto un día el tío Hu, padre de Goliat, gritaba furioso que aquellos dos hijos inmunes salieron corriendo y jugaron nuevamente con King Gushuan otra vez. Este los iba a buscar y los iba a golpear ese día, pues les advirtió que se mantuviesen alejados de la familia King. Preguntaba que si ambos querían arrastrar a la familia con ellos. Pero de manera repentina el tío Hu, padre de Goliat, se percató de algo. Era David y Goliat luchando entre sí mientras entrenaban. Sus artes marciales claramente se notaban. El padre de Goliat preguntaba que cuándo ambos se volvieron tan poderosos. Y de inmediato llamando a David, al igual que a Goliat, el padre de Goliat preguntó que quién les enseñó esas artes marciales. Goliat simplemente se sorprendió al ver a su padre. Por otra parte, David comentó al tío Hu, el padre de Goliat, que fue King Gushuan quien les enseñó. Furioso, el padre de Goliat comentó que era King Gushuan otra vez. Les preguntó que cuántas veces ya se los había dicho. La familia King ofendió a la familia Shan prominente y definitivamente no terminaría bien en el futuro, por lo que debían alejarse de él. David comentó al tío Hu que estos han aprendido muchísimos de King Gushuan. De inmediato y gritando, el padre de Goliat preguntó que si puede un niño peludo tener el poder de su tutor. Este los colocaría a prueba, diciendo que los dos debían ir juntos con todas sus fuerzas a atacarlo.
Él no necesitaba energía interna para recibir sus golpes, según él eran demasiado débiles. Goliat comentó a su padre que se hablaba en serio, pues tenía miedo de lastimarlo, pero su padre, ingreído y arrogante, comentó a Goliat que usase toda su fuerza. Debía hacer su mejor esfuerzo, pues él le mostraría el poder interno del poder interior de su familia. Ya David y Goliat se preparaban para golpear al padre de Goliat y demostrar su fuerza. El padre de Goliat pensó que aquellos dos pequeños mocosos debían mirarse tan engreídos. Él no necesitaba usar su fuerza interna para bloquear sus movimientos, pues quería hacerle saber las fuerzas de un hombre realmente fuerte. Goliat pensó que su padre era el maestro de la fuerza del genio dentro de su familia. Sabía que debía hacer su mejor esfuerzo. Y tras impactar finalmente ambos el golpe en el estómago del padre de Goliat, él mismo se notaba claramente herido. Inclusive se quedó sin aire, preocupando muchísimo a Goliat. Pero actuando como si nada, el padre de Goliat comentó que aquel ataque de bajo nivel no le afectaba, y comentó a ambos que debían continuar practicando con King Gushuen. Tras decir esto, el tío Hu, padre de Goliat, le comentó a ambos que debían continuar entrenando. Él se iría a su cuarto a descansar. David comentaba que la fuerza del tío Hu era realmente increíble debido a que no lograron hacerle absolutamente nada. Pero tras perderlos de vista, el tío Hu se tiró al piso. Todo esto debido al gran dolor que le provocó el golpe de ambos. Este incluso vomitó sangre y pensó que inesperadamente aquel arte marcial parece ser débil, pero su fuerza no era pequeña. Ambos, David y Goliat, todavía estaban en la etapa de artes marciales y que si practican lograrían grandes logros. Este pensaba que parece que la victoria de King Gushuen sobre Shang Xian se basa en la fuerza y no en caminos torcidos. Sabía que si David y Goliat lo siguen, tal vez puedan hacer que su familia Hu alcance un estado que nunca antes había tenido. Ya pasado el tiempo, vemos a David y a Goliat entrenando, al igual que a King Gushuen sobre una piedra mirándolos. David comentaba a su, amigo Goliat que aquel año se sentía muchísimo más fuerte. Goliat estaba de acuerdo, comentando que las técnicas que les enseñó el hermano King Gushuen eran muy poderosas. Este lloraba diciendo que estaba satisfecho por haber alcanzado el 5º lugar en el examen de artes marciales. Pues una vez que alcanzas la 5ª etapa, abrirte el camino hacia la fuerza del poder es cuestión de tiempo. Una fuerza del poder puede heredar a su familia y en el futuro no tendrían miedo de ser golpeados por su padre. King Gushuen pensaba que la fuerza del poder que hereda la familia era una fuerza muy poca. Pensaba también que aunque aquel conjunto era solamente un conjunto de ejercicios básicos, si continuaban practicándolo llegaría a un estado más allá de su imaginación. Este de inmediato les comentó a ambos que se iría a un lugar más alto para cultivarse. Y ya estando en un lugar más alto, King Gushuen comenzó a practicar otra técnica. Este de su mano liberaba fuego. Se trataba de un ataque. Sabía que había pasado un año y había alcanzado el 6º nivel de la fuerza del sol y el poder ha sido restaurado a un 50% del que tenía en su vida anterior. Este sabía que tenía que trabajar más duro y así debería poder restaurar el 80% antes de la evaluación de la clase familiar. En 2 años más, este debía llevar a la familia Qin de vuelta a la cima para poder proteger a toda su familia en esa vida. David y Goliat ya habían practicado sus artes marciales con mucha destreza. Lo más gratificante era que el patriarca Qin, con la ayuda del libro del cambio de tendón, ya había alcanzado la 3ª etapa de la fuerza genuina. Una etapa más de la que le esperaba haber alcanzado. Y King Gushuen no solamente dominó por completo la fuerza del sol, sino que también practicó 2 conjuntos de artes marciales más: el dedo congelado y la palma de los 9 soles. 2 años más tarde, el equipo de artes marciales comenzó oficialmente. Vemos que King Gushuen era una persona diferente.
Su aspecto había cambiado. Se encontraba quemando inciensos frente a sus ancestros. Y finalmente el día de la inscripción para la batalla por la clase familiar. La hermana del protagonista comenta que todo allí estaba muy animado. El patriarca Qin comenta que es un evento que ocurre una vez cada 20 años después de todo. Qin Guxuan pensó que con el carácter de su padre hubiese pensado en apegarse a sus raíces humildes y no hubiese disputado un puesto más alto, por lo que él quería. O bueno, sabía que debía encargarse de la inscripción para poder postularse a ganar un puesto más alto. Este pidió a su padre la oportunidad de rellenar el formulario. Su padre estuvo de acuerdo y comentó que aquello era bueno, pues él tendría que enfrentar aquellas cosas más tarde que temprano. Su hermana y él le estarían esperando fuera. Mirando las cuotas de registro, vemos que la gente que ya es de clase rica solamente tiene que pagar la tarifa de un cuento de oro. Los destacados 5 cuentos de oro, los humildes 20 cuentos de oro y los civiles, si querían avanzar en la cadena alimenticia, debían pagar 50 cuentos de oro. El prota pensó que, como era de esperar en ese mundo, los aristócratas controlan los precios, pues la tarifa de registro por sí sola ya había dejado a la mayoría de los civiles fuera del alcance. Este se preguntaba que si acaso los antepasados de la familia Qin eran tan ricos. Este sabía que si pudiese ayudar a la familia Qin a recuperar el asiento de la clase rica, su padre estaría encantado. Pues la clase rica era la clase más alta en la clase Shu. Necesitaban al menos un guerrero en el escenario presente. Este pensó que con su fuerza, a menos que esté por encima del escenario presente, lo cual es un rango marcial, podría vencer a cualquiera. Este ya estaba en la etapa número 8 de la fuerza genuina. Mirando al encargado de las inscripciones y los formularios, simplemente entregó el suyo. El tipo le comentó que debía colocar su formulario de registro en la pila e ingresar a la clase de evaluación con la tarjeta de calificación que le daba. Tras marcharse, un tal maestro Yun se acercó al mismo tipo y Qin Guxuan se percató que según su clase social lo trataban diferente. Pero de pronto se percató de que su padre y su hermana estaban siendo intimidados por la familia Shu, la familia Niu y el maestro Shang. El patriarca Shang comentaba al patriarca Qin que, como un mero patriarca de una familia de clase humilde, cuando ve a todos aquellos viejos maestros, ¿cómo puede atreverse a alejarse sin mostrar su cortesía? Todos estaban acercándose para ver cómo humillaban a la familia Qin. El patriarca Qin pensaba que su hijo estaba a punto de comenzar la prueba de artes marciales y era un inconveniente discutir con ellos en público. Pero de pronto Qin Guxuan apareció, preguntando que si aquel no era el maestro o patriarca Shang. De inmediato el protagonista, de manera renuente, le preguntó al patriarca Shang, que ve que este estaba muy bien, o quizás no tanto. Le preguntó que si acaso tuvo una pesadilla la noche anterior. El patriarca Shang odiaba a Qin Guxuan con todas sus fuerzas, pues él le quitó la vida a su hijo. El patriarca Shu, quien se encontraba, acechando el puesto de clase humilde de la familia Qin, comentó que Qin Guxuan era un niño arrogante. Quería aconsejarle a nuestro prota que la parte más importante de ser humano es saber cuándo retirarse y cuándo caminar hacia adelante. Este necesitaba tener determinación cuando sea el momento de dejarlo ir. Qin Guxuan comentó al patriarca Shu que entiende lo que decía, pues su padre y él le prometían que seguramente le darían aquel puesto de clase humilde. Al parecer, frente a ellos, nuestro protagonista cedía. El maestro Shu comentó que un hombre sabio sabe cuándo someterse a las circunstancias y comentó al patriarca Qin que al parecer su hijo era mucho más flexible que él. Qin Guxuan se marchó diciendo que aquello era una promesa, que cuando llegue el momento entregaría aquel puesto de clase humilde de su familia Qin. El maestro Shang preguntó al maestro Shu que si de verdad cree lo que dijo Qin Guxuan. Este comentó que lo crea o no, promete que alguien pondrá la carne en el suelo y tiene que ponerla aunque la familia Qin no la quiera. El maestro Shu comentó al patriarca Shang que ya ha investigado claramente y en los últimos 3 años la familia Qin no ha tenido contacto con la familia Dashi, por lo cual claramente podían meterse con ellos, y cree que entiende lo que tiene que hacer ahora. El maestro Shang comentó que claramente lo entiende y enviaría personas más tarde. Por otra parte vemos ya
a la hermana del protagonista, quien le pregunta al protagonista que por qué dijo eso, pues aquella humilde familia fue manejada por su padre con gran dificultad. Preguntaba que cómo iba a explicar eso a los antepasados sobre entregar el asiento de la clase humilde. El padre de la familia King, el padre del prota, pensaba que aunque su hijo realmente no cedería el asiento, preguntó que por qué dijo eso. Este pensaba que no podía entenderlo más. Pero King Guxuan les pidió el favor de creerle. Pase lo que pase, este nunca permitiría que su familia Qin dé otro paso atrás. Este pensaba que si la familia Shu quería un asiento de clase humilde, él debía reemplazar el de su familia Qin con una clase rica, y que el ascenso de su familia Qin necesita un trampolín. De pronto, ya tarde por la noche, el protagonista se encontraba recostado en su habitación pensando que si no fuese por las reglas de aquel mundo, uno debe pasar el examen de artes marciales para poder obtener un título superior al que tiene en su rango. De todos modos, él era demasiado perezoso para discutir con un montón de pequeños mocosos ante sus ojos. Sin embargo, de pronto, King Guxuan escuchó un crujido. Se trataba de un asesino el cual acechó en su habitación. King Guxuan claramente lo vio en cámara lenta y tomó el brazo derecho del asesino, preparando la energía interna en su brazo para contraatacar, quitando la máscara del asesino. King Guxuan lo tomó por el cuello. El asesino se miró inmovilizado, preguntándose que cómo podría ser que la fuerza genuina fuese reprimida por un chico quien se supone apenas estaba aprendiendo. King Guxuan con una mirada malévola le preguntó que quién le había enviado allí. El asesino, mirando aquel sentimiento de opresión, sabía que definitivamente sería eliminado. Y cuando King Guxuan se dio cuenta de que aquel tipo no iba a hablar, estuvo a punto de eliminarlo, pero de inmediato el asesino soltó la sopa comentando que se trataba del maestro Shang. Este le pidió que le quitase la vida y luego le quitase a su hermana, se la llevase viva para poder divertirse con ella. King Guxuan, tras escuchar aquellas palabras, simplemente lo eliminó. Y después de eliminarlo, pensó que en el maestro Shang, se metió con la persona equivocada. Él no le había provocado, sin embargo, él cada vez se metía más en sus asuntos. Y desde que el patriarca Shang quiere jugar, entonces el protagonista jugaría con él. Le prometía que jugarían hasta que éste ya no pueda más. Pero bueno, mi gente, así es como estaremos dejando la tercera parte de Luchando de Nuevo por Toda la Vida. Si quieren ver la cuarta parte, estaré colocando una meta de 500 likes. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y sayonara. Chao.